Durante las últimas semanas hemos estado mirando una serie de pasajes bíblicos, una serie de versos bíblicos y aprendiendo acerca de versos que nos han transformado. Han transformado a Pastor Brian, nuestro pastor principal, a nuestro equipo de trabajo, los pastores. Y hoy me toca compartir acerca de uno de mis versos favoritos, Marcos 6:6. Marcos 6:6 y dice, estaba asombrado. Estaba asombrado y específicamente está hablando acerca de Jesús, quien estaba asombrado. Yo quiero saber, Jesús, quien creó el cielo, la tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos, Él lo creó, Dios, y está asombrado. Si hay algo que asombra a Dios, yo quiero saber lo que le asombró porque quiero aprender de eso. Y eso es lo que vamos a estar mirando en los próximos minutos, desglosando Marcos capítulo 6. Y mira lo que dice. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Ese es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Yo quiero tomar los próximos minutos para llegar hasta ese verso número 6, pero quiero que desglosemos desde el verso 1 para ir mirando el contexto de qué es lo que lleva a Jesús a estar asombrado. En el verso 1 dice, Jesús salió de esa región, a lo que se refiere, él venía de Capernaum, era donde había estado unas 20 millas al norte de Nazaret. Y él regresa con sus discípulos a Nazaret. Jesús era de Nazaret, por eso mucha gente le llamamos Jesús de Nazaret, lo conocemos por, ese es uno de sus nombres, Jesús de Nazaret. Nazaret era un pueblito en el medio de la nada, era un pueblito insignificante históricamente, era un pueblito que históricamente no aparece registrado en la historia. De hecho, Juan capítulo 1, Natanael hace referencia a Nazaret y dice, qué bueno puede salir de Nazaret. Entonces tenía mala imagen, era un pueblito pequeño, la gente era pobre, no había alto nivel de educación. Jesús era de allí. El año anterior, en Lucas 24 dice, él había estado en Nazaret y trataron de matarlo tirándolo desde una colina. Él regresa a Nazaret por esta segunda vez y gracias a Dios por segundas oportunidades, porque Jesús decidió regresar de donde lo habían expulsado. Pero eso es tema de otro costal. Entonces, él viene con sus discípulos, lo cual nos enseña y nos dice que él no simplemente estaba allí para ver la familia, él estaba en un viaje de negocios. Él estaba en los negocios de su padre, traía a sus discípulos. Si hubiese ido a ver solo a su mamá y a sus hermanos, no hubiese traído a todos sus discípulos. Entonces él trajo a sus discípulos en el verso 1 y nos dice que el siguiente día de descanso. En otras palabras, los miembros de la comunidad, del pueblo, lo dejaron tranquilo hasta que se reunieron en la iglesia. En la tradición judía se reunían el día sábado, el día de descanso. Ellos están en el templo y comenzó Jesús a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaron, ¿de dónde sacó esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? En otras palabras decían, pero ¿y quién se cree este que es? En otras palabras, él se crió aquí entre nosotros. ¿De dónde él saca la autoridad para hablar en la forma en que habla? Porque cuando Jesús expresaba, enseñaba, hablaba con una autoridad. Y cuando hablaba de las Escrituras, hablaba con una capacidad y un conocimiento como si él lo hubiese vivido. Y ellos decían, pero es que lo vimos criarse aquí. ¿Quién lo hizo a él pastor o rabino
cuando él lo que es un simple carpintero. ¿De dónde sacó esa sabiduría si ni tan siquiera sabemos con quién estudió? ¿Y de dónde sale poder para semejantes milagros? Que aunque ellos no habían visto ni un solo milagro, lo acabamos de leer, pero no sé si a través de las redes sociales o cómo se habían enterado de todos los milagros que él había hecho. E inmediatamente están en la iglesia y inmediatamente empiezan a chismear. Gracias a Dios que en Northfleet nadie chismea, pero en esta iglesia, bla, 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 mientras el pastor hablaba, ellos estaban ahí cuestionándolo todo lo que podían. Y dice el verso 3, la primera parte, y se burlaban. Es un simple carpintero. De hecho, es el único lugar en las Escrituras donde llaman a Jesús carpintero. En ese pasaje 6 del libro de Marcos. En otros pasajes le llaman hijo de un carpintero, pero es donde único lo llaman un carpintero. Y no era precisamente que lo estaban alardeando. Lo que le estaban diciendo era, ¿quién se cree ese carpintero que es para pararse ahí y hablar con tanta autoridad? Y estaban enojadísimos porque Jesús no vino de la forma en que ellos esperaban que Él viniera. Y sabes que muchas veces Dios te envía lo que tú necesitas en el paquete que a ti no te gusta. En la forma en que tú no lo esperas. No solamente dijeron, ¿y quién es ese carpintero? ¿Dónde se preparó? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Se creerá que es mejor que nosotros? En el próximo verso, en la segunda parte del verso, hacen una pregunta aún mejor todavía. Dicen, ¿y ese no es hijo de María? Y usted diría, ay, qué bueno que mencionaron a María. Pero no están mencionando a María de la forma en que usted y yo nos gustaría que nos mencionara nuestra madre. La forma en como ellos están haciendo, tú tienes que entender esto. Esto es una sociedad patriarcal en el primer siglo y es una sociedad patrilineal, lo que significa que tu nombre, tu apellido, tu linaje, tus características, tu reputación venía directamente del padre. Los hijos se llamaban Jesús Bar José. Bar en hebreo significa hijo de José. Jesús Bar José. Y usted encuentra muchas personas que parece, son dos nombres, pero lo que están diciendo es Jesús Bar José. ¿Qué están diciendo ellos? No dijeron, este es hijo de José. Dijeron, este es hijo de María. En otras palabras, tu mamá la conocemos, pero tu papá no sabemos quién es. Este era un pueblo pequeño. ¿Y usted sabe lo que pasa en los pueblos pequeños? Que la gente no se olvida de nada. Imagínense, están calculando, esto es lo que le están diciendo. Jesús y María se casaron en junio y tuvieron un hijo en septiembre. Entonces, lo que le están diciendo es, sabemos quién es tu madre, pero no sabemos de quién es tu padre. ¿Sabes lo que era uno de los insultos más grandes que puedes encontrar en la Escritura? Decirle a un hombre que era hijo simplemente de su mujer y utilizar el apellido materno en una sociedad patriarcal. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que ellos le están diciendo? Tú ni tan siquiera sabemos si tienes padre o no. ¿Cómo es posible que tú te atrevas a pararte ahí? Tú ni tan siquiera tienes las credenciales porque lo que eres es un simple carpintero y ni siquiera sabemos ni quién es tu padre. No llevas el apellido, ni tan siquiera sabemos quién eres. En otras palabras, tú eres un hombre sin identidad, tú eres un hombre sin reputación. Eso eran palabras para pelear. En la cultura latina, a usted le hablan de su madre y ¿qué ocurre? Se enrollan las mangas, ¿no? Yo espero que tenga un poquito de dignidad si alguien usa el nombre de su mamá de la forma incorrecta. Eso es lo que está pasando aquí. Están insultándolo en la iglesia. ¿Te acuerdas de que todo esto está pasando en la iglesia? Y ellos están hablando mientras él está predicando. Hijo de María. Y entonces, ¿qué ocurre? Jesús no responde a ninguna de sus respuestas. Jesús no le dice, no, yo sí era carpintero y te hice las 2 sillas que tienes en tu casa y fui a la escuela con Marita también, pero ¿qué pasa? Que yo también soy el Mesías y soy el Hijo. Él no le dijo nada de eso. Y te voy a decir quién es mi Padre Dios celestial y yo estuve allí, yo soy el Verbo. No, ¿qué hace Jesús? Jesús no responde a las preguntas de la cultura, Jesús no responde a los insultos, Jesús no responde a los cuestionamientos de su propia identidad, de gente que estaba sumamente ofendido y herido, porque gente herida hiere a los demás. Jesús vino a amarlo y mira lo que dice, entonces Jesús
le dijo, un profeta recibe honra, diga honra, ese es el tema de hoy, un valor olvidado en nuestra cultura, la honra, el honor. Un profeta recibe honra en todas las partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Jesús toma esa oportunidad para enseñarles acerca del honor. Él aprovecha esa oportunidad para hablarles acerca del honor. Y mira, en el verso 5, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro. ¿Usted sabe de quién estamos hablando aquí? El Hijo de Dios, el Mesías prometido, lleno de la máxima autoridad, lleno de la plenitud del Espíritu Santo, lleno de la plenitud de Dios, quien tiene toda autoridad. Y dice, debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. No dice no quiso, no dice no se lo merecieron, dice no pudo hacer un milagro allí. En otras palabras, ellos restringieron a Jesús. Le ataron las manos a Jesús debido ¿a qué? A su incredulidad. Él había estado durante toda la región. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos saltaban de sillas de ruedas, había resucitado 2 o 3 muertos. Llega a Nazaret y lo único que puede hacer es curar un par de dolor de cabeza y artritis en las uñas. Lo único que pudo hacer. Dice, no pudo hacer ni un solo milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Si hay algo que obstaculiza el ministerio de Jesús, tú y yo queremos saber lo que es. ¿Sabes por qué? Porque va a obstaculizar tu vida, porque va a obstaculizar tu ministerio. Y gira alrededor del honor. El verso 6 nos lleva al punto que quería compartir. Y estaba asombrado de su incredulidad. Y estaba asombrado de su incredulidad. ¿Sabes qué? La palabra asombrado solo está en 2 lugares, ¿verdad? Te dije hace un momento. Marcos 6, capítulo 6. 2 lugares en la Biblia que te dice Jesús estaba asombrado. Uno fue el que acabamos de leer y el otro está en el libro de Mateo, capítulo 8. Libro de Mateo, capítulo 8, verso 10. Ambos pasajes, los únicos pasajes que hablan acerca y nos dicen de que Jesús estaba asombrado, tienen que ver con la fe, el honor y la autoridad. Tienen que ver con la fe, el honor y la autoridad. 2 experiencias totalmente diferentes, pero ambas relacionadas a la fe, el honor y la autoridad. Ya te describí lo que ocurrió en Marcos capítulo 6. Vamos ahora a mirar donde él se vuelve a asombrar las únicas 2 veces y cómo, qué estaba pasando. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Iré a sanarlo. Señor, le dijo el oficial, no soy digno de que tú entres en mi casa. Piensa en eso, ¿qué está pasando ahí? ¿Y quiénes son los 2 personajes de esta historia que te estoy contando? Tan solo pronuncia la palabra desde donde tú estás y mi siervo se sanará. Este era un hombre que era un oficial romano. El romano era el poderío del imperio. Los romanos eran el poderío del imperio. Políticamente dominaban toda esa región. Es como decir un general de 4 estrellas de los Estados Unidos llegar a Afganistán, encontrarse con un carpintero en el área más remota y rural de Afganistán y decirle, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Usted está viendo lo que está ocurriendo aquí. Él entiende lo que significa darle honor a Jesús y de hecho lo explica en el próximo párrafo. Él dice, yo lo sé, porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. Vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Este hombre, este oficial romano, está reconociendo la autoridad. Le está diciendo, en otras palabras, Jesús, yo sé quién tú eres.
Puede que tú parezcas un carpintero por fuera, de un área rural y de un pueblito llamado Nazaret, pero tú eres el Hijo de Dios y toda autoridad te ha sido otorgada a ti. El Padre delegó autoridad en ti. Y si tú solo dices la palabra, lo que tiene en cautiverio a mi empleado saldrá de él y será sanado con solo tú decirlo. Mira lo que dice el próximo verso. Jesús responde y le dice, les digo la verdad, les digo la verdad. Perdón, al oírlo, el verso 10, vamos al 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y les dijo, les digo la verdad. ¿Quiénes lo seguían? Entre las personas que usted pueda imaginar, sus discípulos, gente que él conocía, algunos de su pueblo. No he visto una fe como esta. ¿Dónde? En todo Israel. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? La fe de este hombre es más grande que la fe de María, más grande que la fe de Juan el Bautista, más grande que los 12 discípulos juntos. Este hombre, este oficial romano tenía menos religión, pero más fe. Tenía menos entrenamiento, pero más fe. Tenía menos experiencia, pero más fe. Jesús quedó asombrado por su fe. ¿Te gustaría a ti dejar a Jesús asombrado? Como dos de ustedes. ¿Los demás? La respuesta es que sí. Te voy a dar una clave. La respuesta. ¿Les gustaría dejar a Jesús asombrado? Sí. Excelente, buenos días. Tú y yo debemos dejar a Jesús asombrado. No es una pregunta retórica. Con tu vida, con tus pensamientos, con todo lo que hacemos. Debemos dejarlo asombrado. Y entonces, si nosotros queremos dejar a Jesús asombrado, te tengo una noticia. La parte más fácil es asombrar a Jesús. La parte más difícil es lo que Él nos invita a hacer cuando nos toca honrar a otras personas de modo que lo podamos honrar a Él. Tú fíjate, el honor es una virtud olvidada, los ves en las escuelas, el caos de las escuelas, donde no respetan a los maestros, no los honran. En el lugar de trabajo, tú ves cómo se desencadenan las cosas en el lugar de trabajo, las expresiones públicas de dignatarios religiosos y políticos, las cosas que se dicen. Las redes sociales, la gente usa y deshonra a otros como si fuera algo tan fácil. Hemos olvidado una virtud importante. Y no solamente importante en nuestra vida, sino en nuestro seguir a Jesucristo y en ser discípulos. Mira lo que Él dice. Jesús en Juan 13:20 nos está diciendo, si tú quieres entender honor, tú tienes que entender el corazón de Dios por el honor. Si tú quieres honrar, tienes que entender que no solamente el honor te impacta a ti, sino que impacta toda nuestra vida. Juan 13:20 dice, les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. La palabra recibe significa honrar. La palabra recibe significa brindar hospitalidad. La palabra recibir a alguien significa abrirse a esa persona. Y mira, voy a cambiar recibe para efectos de nuestra conversación por honor. Les digo la verdad, todo el que honra a mi mensajero, me honra a mí. Y el que me honra a mí, honra al Padre, quien me envió. Pablo toma ese mismo principio, ese mismo concepto y en el capítulo 13 lo frasea o lo plantea de esta manera. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Lo que este pasaje nos está diciendo es, no hay autoridad que no haya sido delegada u otorgada por Dios. A muchos cristianos no nos gusta ese pasaje de Romanos 13, capítulo 1. No nos gusta porque hemos experimentado el abuso, la deshonestidad o la falta de honestidad en la autoridad.
autoridades que han sido crueles y hemos visto y sido producto de todas estas cosas. Pero como te dije hace un momento, es más fácil seguir a Jesús, honrar y asombrar a Jesús que honrar a otros. Cuando Él te pide, yo quiero que tú honres a la autoridad que he puesto en tu vida. Entonces, ¿cómo se mira esto de forma práctica? Hay 4 categorías generales que quiero compartir con ustedes para efectos de esta conversación de cómo tú y yo podemos honrar, cómo tú y yo podemos ser personas de honor. La primera es la categoría civil, la categoría social, la categoría familiar y la cuarta es la categoría o la autoridad eclesiástica o de iglesia. Honrar a la autoridad civil. La autoridad civil es el presidente o presidenta, presidente, vicepresidente, hasta el policía que usted encuentra en la calle. Hace varios años yo tuve la oportunidad de estar involucrado en un proyecto en Belice y en ese proyecto era plantando iglesias, construyendo campamentos, duró varios años, desarrollando líderes y pastores de áreas rurales, construyendo pozos de agua en comunidades pobres. Habíamos hecho tantas cosas, pero en uno de esos viajes específicos me tocó viajar con el misionero de un lugar a otro y en ese viaje él tenía que detenerse en la oficina central de la policía. Y en esa oficina central de la policía estaba el comisionado. Y el comisionado era la autoridad máxima en ese país con relación a la policía nacional, a la policía del país de Belice. Un país pequeño, pero representaba la policía nacional. Y estoy allí sentado, está el comisionado en su escritorio grande, la bandera, toda la cosa, uniformado, está el misionero y estoy yo del otro lado, allí sentado y viendo, bueno, vamos a ver qué va a pasar aquí. Pues nunca he estado en un lugar de un comisionado, entonces yo quería ver qué iba a pasar. Y estuvieron hablando de política, asuntos sociales, estuvieron hablando de cambios en el gobierno y tantas cosas, y de repente me mira y me dice, bueno, ¿y tú qué? Y, pues yo aquí soy un pastor de Dallas y además de ser pastor, ¿qué haces? Y le digo, bueno, pues soy pastor, pero antes de eso era psicólogo organizacional y íbamos a las industrias, organizaciones y hacíamos unos diagnósticos organizacionales de modo que pudiese la gerencia tomar mejores decisiones. Me dice, pues yo quiero que tú hagas un diagnóstico organizacional para la región norte de la policía. Y yo, bueno, yo lo que sé es de tiendas de dulces, farmacéuticas y hospedería. De policía no sabía nada. Entonces, le digo, ¿qué voy a hacer yo diagnóstico de no sé cuánto, de no sé qué? Dije yo en mi mente. Pero antes de que yo pudiera responder, Dios me recordó de Romanos 13. Toda autoridad es delegada por Dios. Y yo era un huésped en su país. Él representaba parte de la autoridad civil y lo que me estaba pidiendo no era inmoral, ilegal, ni en contra de mis principios ni del evangelio. Él me estaba pidiendo que colaborara con un proyecto, pero variaba de mi agenda y de mi propósito en esa visita. Pero bueno, las próximas 2 semanas la pasé de cuartel de policía en cuartel de policía, entrevistando policías, sargentos, capitanes y conversando. Y al final le doy el informe y yo digo, bueno, se acabó, aquí me voy y de esta me libré. Pero sabes que Dios tenía un plan completamente diferente. Lo que yo pensé que era un informe era la excusa que Dios tenía para aumentar el nivel de influencia con la policía. Luego me dice, ¿quieres venir a hacer una capacitación? Ahí sí que me reí, ¿verdad? ¿Quieres venir a hacer una capacitación a los policías? Y yo le dije, claro que vengo, no se preocupe. Y busqué de los policías que conocíamos aquí en Saxi, los más grandes y robustos, y me llevé 5 policías de Saxi, de nuestra ciudad, para dar capacitación a Belice. Y llevaron equipo, llevaron técnica, capacitaron. Pero ¿sabes cuál es una de mis memorias favoritas? Cuando más de 300 hombres y mujeres oficiales, ¿verdad? Sargentos y capitanes se ponen de pie y pudimos orar por ellos y por su familia. Pudimos predicar el evangelio, pudimos poner y depositar Biblia en sus manos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice sométete a la autoridad, aunque te parezca difícil, aunque no esté parte de tus planes, Dios lo utiliza para que tú alcances tus propósitos y obtener lo mejor de Dios para tu vida. Y claro, es bien fácil, no fue complicado.
Y fue fácil obedecer esa autoridad civil en aquel momento, pero obedecer la autoridad civil cuando no tiene tu agenda, cuando no tiene tus intereses en mente y cuando va en contra de alguno de tus principios, es muy difícil. Pero la Biblia tiene algo que decirnos acerca de eso también. Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 17, dice: respeten a todos y amen a la familia de creyentes y teman a Dios y respeten al Rey. Esto es interesante porque mientras te dice respeten a todos, usted dice sí, los latinos somos buenos para eso. Amen la familia en la iglesia. Bueno, a excepción de dos, sí, los puedo amar a casi todos. Teman a Dios. Tú dices sí, con cariño, claro que sí. Pero miren el último, ¿qué dice? No lo dejo ahí. Y respeten al Rey. ¿Sabes de quién estaba hablando Pedro en ese capítulo 2 de Primera de Pedro? El rey era Herodes Agripa, un rey histórico, uno de los más crueles reyes que haya tenido el imperio en esa área. ¿Sabes a qué se dedicaba Herodes Agripa? Su deporte, su afición favorita era matar cristianos. Los cristianos en el primer siglo, en esa temporada, eran una minoría. Y él encontró que si él mataba a cristianos, ganaba el favor de la mayoría política y religiosa que eran los judíos. Y él se dedicó a matar cristianos. ¿Y usted se imagina peor presidente que ese, que lo mata por su fe? Y viene Pedro y te dice: respeten y honren al Rey. Lo que Pedro nos está enseñando ahí es contrario a lo que la cultura nos enseña. La cultura nos dice: primero tú te tienes que ganar mi respeto y luego yo te doy mi respeto. El temor al Señor dice: yo veo la autoridad de Dios delegada en ti, y aunque yo esté en contra de tu conducta, no esté de acuerdo con tu conducta, yo voy a honrar la autoridad y estar en desacuerdo con tus conductas. Porque toda autoridad delegada viene de Dios. Demos honor, aun cuando no tenga sentido. Ese es el punto 1. El segundo, honra la autoridad familiar. Honra la autoridad familiar. Honra a tus hijos. Quiero hablar de eso primero. Honra a tus hijos. ¿Sabes lo que dice Proverbios 22:6? Dirige a tus hijos por el camino correcto. Muchas veces yo hablo con familia y los hijos parecen los papás. Y yo, pero ¿quién es que toma las decisiones aquí? ¿Quién es que paga la casa y la factura? Porque el hijo le dice dónde van, a qué iglesia, en qué trabajo y a qué hora y qué hacer. Y tú ves a los papás así, no, que no sé mucho inglés, y los hijos han tomado ventaja y parecen más padres que hijos. Dios establece y te dice: instruye al niño en tu carrera. Instruye al niño en su carrera. En otras palabras, tu responsabilidad como padre, como madre, es instruirlo, es desarrollarlo. Hay gente en nuestra cultura que dice: ¿sabes qué? Déjalos que creen lo que quieran. Su género, que lo escojan ellos. Su religión, que la escojan ellos. Y todo lo que deseen hacer, prácticamente déjalos que escojan. Eso es lo que dice la cultura. Y es interesante cómo principios bíblicos que te llevan a obtener lo mejor de Dios, tú encuentras la contraparte y un Dios falso, en otras palabras, en la cultura. Si Dios te dice dirígelos, instrúyelos, corrígelos, camina con ellos, no tengas 3 trabajos, dedícale tiempo, honra a tus hijos, desarróllalos, escúchalos, háblales. La cultura te dice: no, déjenlos que hagan lo que quieran. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Es la diferencia entre vivir de la cultura y vivir de los principios bíblicos. Entonces, nos enseña a los padres que honremos a nuestros hijos. Pero también nos enseña a los hijos a honrar a nuestros padres. Eso es parte de nuestra función como honor. Hijos, me encanta esta primera parte del verso. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. En otras palabras, cuando tú vives en la casa de tus padres y tus padres pagan la renta, pagan la luz, pagan el agua, te guste o no te guste lo que ellos digan, la forma de tú honrar a Dios es obedecer a tus padres. Y dice: y tus días te serán alargados y la vida te va a ir bien. Ahora, usted cumple 18 años o 20 o 22, se va de la casa, ya no es su responsabilidad obedecer a sus padres. Esto es un problema,
Porque yo conozco gente casada todavía obedeciendo a sus padres y los padres le dan dinerito para poder controlar y manipular y tener conversación. Se está viendo el matrimonio afectado, los hijos afectados, porque decimos, no, es que hay que ayudarlos. Los ayudamos para manipularlos. Pero, o sea, te la dejo ahí porque es otro mensaje. Pero, ¿qué te estoy diciendo? Cuando tú eres adulto y tú pagas tus cuentas, tú pagas tu renta y tú estás una vida independiente, te toca dar honor a tus padres, no obedecerlo. Como adulto tú tienes que honrarlo. A veces la forma de honrarlo es estableciendo límites saludables para tu matrimonio, para tus hijos, establecer límites saludables para que no estén metidos en tus asuntos ni en tus temas. Escucharlos aun cuando te dicen la misma historia 55 veces por semana. Eso es honrarlo. Honrarlos es ponerlos en un lugar de honor, porque muchas veces ya están grandes y ancianitos y se preguntan si tienen valor. Fueron gente que dirigieron su familia, dirigieron empresas, dirigieron situaciones y hoy día se están preguntando, ¿tengo yo algún valor? La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Nos está llamando a darles honor y a darles un lugar de honor. Honra a tus nietos bajo la autoridad de la estructura familiar. Honra a tus nietos. ¿Sabes qué? Tus nietos te necesitan. Y a lo mejor tú dices, no, es que ellos se pasan en la pantallita esa. Hombre, déjela caer al piso y rómpasela un rato y así le va a dar atención. Los papás que le compren otra. Usted es abuelo, no se preocupe. Los abuelos están para mimar, para amar, pero también los abuelos están ahí para dejar un legado. Los abuelos están ahí para decirle, ¿sabes qué? Yo me veo súper bien ahora y bien espiritual y vengo a la iglesia y me veo súper bien, pero a los 17 años yo metí la pata. A los 21 años la volví a meter de nuevo. Esta generación no está buscando que tú les ilustres con tu vestimenta y no, que soy así bien religioso y soy un abuelo perfecto. No. Tú tienes que demostrarle las veces en que la gracia de Dios te alcanzó, las veces en que demostró su amor, las veces en que te perdonó y las veces en cómo fue fiel y te trajo hasta aquí. La cultura nos dice, no, tape todo eso. Olvídate de eso, escóndeselo, que ellos creen que tú eres perfecto. Tú y yo sabemos que no eres perfecto, pero vivimos bajo ese velo, pero tus nietos te necesitan, hónralos. Honra a tu pareja. Con lo que piensas, con lo que miras cuando nadie te está mirando, con lo que dices cuando no hay nadie de frente. Honra a tu pareja con tus acciones, con tus pensamientos, con tus oraciones, con tu propia integridad. Honra a tu pareja. Así que te hablé de la autoridad civil, la autoridad familiar. Vamos a ver la última. La autoridad civil, la autoridad familiar. La última es la autoridad social. Estos son tus jefes, tus maestros, tus coaches, tus entrenadores, es la gente que Dios ha puesto en tu vida. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, en su primera carta le dice, todos los que estén sujetos a esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo honor. Consideren a sus amos dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Hay una verdad trascendental en ese pasaje. Hay una verdad increíble. Te está diciendo, empleados, honren a sus jefes, honren a sus entrenadores, honren a sus coaches, honren a sus maestros. Honren. Y a lo mejor usted dice, no, ¿por qué tú no conoces al jefe mío? Es que mi jefe es... No se puede ni decir en la iglesia, ¿verdad? Lleva ahí 9 años, pero no se ha ido, pero su jefe es terrible. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, enséñale a la iglesia a honrar a la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Él dice, esclavos, honren a sus amos. En otras palabras, los que están más oprimidos, las condiciones peores, infrahumanas, aún así honren a sus amos. Honren a sus jefes. Nos está enseñando, no hay jefe malo para ti, porque todavía que sepamos no eres esclavo. Entonces le está diciendo, tienes que honrar a tu jefe, tienes que honrar a tu jefa. Y nos está enseñando esa verdad y ese principio. Tú tienes que trascender de tu día a día, porque tú no trabajas para ese jefe, tú trabajas para Dios. Y todo lo que haces, lo haces para Él. ¿Qué tal
si la forma de asombrar a Dios esta semana es tratar bien a tu jefe o a tu jefa que le has dado un rato terrible y que lo has tratado mal y que has tenido mala actitud y le has dado duro a ver si se va y no se va. ¿Qué tal si usted se presenta a la oficina a trabajar o a su lugar de trabajo y la trata mejor de lo que usted se trataría a usted mismo? ¿Qué tal si la forma de usted asombrar a Dios es esa maestra o ese maestro que le tocó este año, que era la que usted no quería para sus hijos porque tienen mala fama y mala reputación? Usted la honra frente a sus hijos, usted la honra en presencia de ella y usted va y honra. ¿Qué tal la próxima vez que estés en un juego con tus hijos y el umpire llame la jugada de la forma en que no es? ¿Qué tal si usted honra al coach, al entrenador y al umpire? Y usted asombra a Dios con la forma en que usted está honrando las personas que Él ha puesto en su vida. La última que quiero compartir con ustedes, antes de eso, ¿por qué lo hacemos? No porque somos buenos y queremos martirizarnos. ¿Por qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Aquí está la última, la autoridad eclesiástica o la autoridad de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo y pone la autoridad de la iglesia o la autoridad eclesiástica, estos son tus pastores, tus maestros, la pone en una categoría totalmente diferente. Dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar. No te dice sumo honor como a los jefes, a la autoridad eclesiástica, dice, los tienes que honrar con doble honor. Y a algunos de ustedes se le erizó hasta el último pelo de la espalda. No le gustan a los cristianos este verso. ¿Por qué? Porque hemos visto autoridad eclesiástica abusiva. Pero ¿sabes qué? Hemos visto cosas excéntricas en las iglesias. O sea, hay una forma bien práctica. Honrar a tu pastor no es estacionarle el carro, no es cargarle el maletín, no es, o sea, cosas ridículas, cargarle su Biblia. Yo he visto de todo en 30 años, de todo. Y llaman a eso, hay que honrar al pastor. Eso no es honrar. ¿Sabes cómo tú honras a tus pastores, a tus líderes de grupo, a los que te predican? Ora por tus pastores. ¿Tú sabes cómo los honra? Echa raíces, idea de andar de adentro para afuera y de afuera para adentro. Literal y simbólicamente. Vienen a la iglesia, no vienen a la iglesia. Y tú ves estas familias tambaleándose a fin de cuentas porque no echan raíces. Echa raíces para que produzca fruto. ¿Sabes cómo honra a tus pastores? Anda en unidad y no en división. Involúcrate. Conéctate, Dios te ha dado experiencias de vida, Dios te ha dado talento y la iglesia local florece cuando la gente se involucra. Somos un cuerpo. ¿Y sabes cómo puedes honrar a tu pastor o a tus pastores? ¿Sabes cómo los puedes honrar? Quedándote hambriento por la gloria de Dios. Cuando tú te quedas hambriento por Dios y tú oras y tú estás leyendo la Biblia y tú estás deseoso por crecer en tu relación con Dios, tú estás honrando a tu pastor. Honra a los pastores no tiene que ser confuso, estoy tratando de buscar la palabra correcta, ni tiene que ser una cosa excéntrica. Es bien fácil. Pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Muchas veces estamos en el otro lado del espectro, donde nos han lastimado, donde la autoridad espiritual en tu vida hizo promesas que no las cumplió, donde abusó de su autoridad espiritual. Pero escucha esto bien, no abandones el corazón de honor a causa de que una autoridad espiritual en tu vida no entendió el corazón de Dios. No abandones tu corazón de honor porque alguien con autoridad espiritual no entendió el corazón de Dios. La razón por la que es tan difícil para muchos cristianos es porque le hemos dado nuestra adoración a personas que solo les correspondía nuestro honor. ¿Está conmigo hasta aquí? Hemos tomado personas, y lo ves, hemos confundido adoración con honor.
Lo ves en ciclos de las elecciones, en la política. Hemos adorado líderes políticos que solo se supone que honráramos. Para unos de nosotros se nos hace difícil honrar porque adoramos a nuestros hijos, adoramos a nuestra pareja, cometieron un error porque son humanos y nos desilusionamos porque confundimos adoración con honor. Para algunos de nosotros se nos hace difícil honrar porque hemos adorado miembros de nuestra familia, hemos adorado a nuestra pareja, personas que solo nos correspondía honrar. Hemos adorado a un maestro que nos ayudó en un momento difícil. Hemos adorado a ese coach que nos puso en el equipo aún cuando no lo merecíamos y luego nos sentimos decepcionados cuando decidió otra cosa. Hemos confundido. Da honor a quien honor corresponde. Da honor a quien se debe el honor. Pero no le des lo que es reservado para Dios. La adoración es suya y solo suya. A Dios lo adoramos por siempre, siempre y siempre. A las personas y la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida, los honramos siempre, siempre y siempre. Hay una diferencia significativa entre adorar y honrar. La cosa cuando tú escuchas un mensaje como este es que pues nos lleva a hacer una listita, ¿verdad? Y tengo que honrar a mi mamá, y tengo que honrar a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos adultos. Tengo que honrar y honrar. Y usted empieza a hacer una listita mental y usted pues, dale copy and paste porque necesito honrar a toda esta gente. Pero eso dura como una semana y media. Y después volvemos a lo mismo. Porque el verdadero honor nace en el corazón de Dios. El verdadero honor no es una modificación de conducta. El verdadero honor es hacer espacio en el corazón para tener más de Cristo en mi corazón. Para poder decirle, Señor, esos espacios en mi corazón que no te había entregado y que el dolor ha sido el filtro para yo honrar, pero me quita de la bendición y el plan y lo mejor que tú tienes para mí, te lo tengo que entregar a ti. Porque adoré y fui decepcionado, desilusionado y herido. He dejado de honrar, pero me estoy perdiendo de lo mejor que tú tienes para mí. Llena y reemplaza ese dolor. Quita y sana mis heridas. Llévame a un lugar donde yo pueda dar honor y no adoración. Eso es lo que nosotros debemos hacer como el próximo paso. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero hacer una oración por ti hoy. Para que Dios nos ayude. Porque te dije al principio. Al comienzo, este principio del honor. Si nosotros nos adueñamos de esto, transforma todas las áreas de nuestra vida. El trabajo, la familia, mis relaciones en la iglesia. El miedo y las heridas nos mantienen distantes de lo que significa honrar. El primer paso, decirle a Jesús, llena y sana este corazón. Transforma, porque quiero volver a dar honor. Oremos. Dios y Padre bueno, Padre celestial, te pido que nos perdones por no valorar hombres, mujeres y niños que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, te pedimos que hoy, al invitar a Jesús a ocupar cada espacio en nuestro corazón y de este día en adelante podamos poner en nuestras vidas y valorar de la forma en que tú los valoras. Señor, estamos pidiéndote que pongas honor en nuestro corazón y podamos ver a los demás como tú los ves. En el nombre de Jesús. Amén y amén.